Aprendo en casa. ¡Hola! Una vez más por aquí con ustedes, estudiantes. Estoy muy feliz porque el último video que subí a mi canal en YouTube en solo un día obtuvo 100 reproducciones. Han pasado 3 días y ahora tenemos 103 reproducciones. En fin, eso es lo de menos. El tema que veremos el día de hoy es los números decimales. ¿Estamos listos para hacer ciencia? ¿Estamos listos para hacer ciencia? Sí, ¿estamos listos? Entonces, ¡empecemos! ¡Vamos! Los números decimales son el resultado de efectuar la división entre los términos de una fracción. En imágenes se observa 3 fracciones. Al elemento o término que se encuentra en la parte superior se le conoce con el nombre de numerador y al elemento o término que se encuentra en la parte inferior se le conoce con el nombre de denominador. Luego de dividir, para el ejemplo 1, el resultado será 4,8. Para el ejemplo 2, el resultado será 2,592. Una vez más, 592. Y así sucesivamente. Para el ejemplo 3, el resultado será 2,29. 54, 54, 54 y así sucesivamente. Lo que acabamos de encontrar serán los resultados luego de efectuar las divisiones. Estos valores son a los que nosotros conocemos como números decimales. Tener en cuenta que un número decimal tiene una parte entera y otra parte decimal, ambas partes separadas por una coma. En imágenes, un ejemplo de número decimal. De color rojo se observa a lo que se le llamará en el número decimal coma, pero no es una coma cualquiera, es una coma decimal. Vamos a denotarlo. De la coma decimal hacia la izquierda, todos los números que se encuentren ubicados en esa posición se denominará parte entera. De manera análoga, de la coma hacia la derecha, todos los valores que encontremos en esa posición son a los que denominaremos parte decimal. Como ejemplo tenemos el decimal 18,45.457. Analicemos, esta es la coma decimal. De la coma a la izquierda es lo que sería la parte entera. No olvidarse. Y de la coma hacia la derecha es lo que nosotros conocemos como la parte decimal. O sea, en el número decimal sería la parte entera, ¿quién? El valor 18 y sería la parte decimal 45.457. Vamos ahora a observar un tablero que nos va a permitir reconocer bastante información. Ese tablero se denomina tablero posicional de números decimales. Este tablero lo empleamos para escribir y nombrar los números en el sistema de numeración decimal. Recuerda que se extiende hacia la derecha. Para mejor visualización, en el tablero empezaremos colocando la coma decimal y a partir de ella, siempre hacia la izquierda estará la parte entera y hacia la derecha siempre estará la parte decimal. Empecemos. La coma decimal y hacia la izquierda la parte la cual le hemos llamado entera. Y hacia la derecha, la parte a la cual la hemos llamado decimal. Entonces, de la coma decimal hacia la izquierda, o sea, en la parte entera, la primera posición le corresponderá a las unidades y se representará con una U mayúscula. La segunda posición le corresponderá a las decenas y esta la representaremos con una D mayúscula. La tercera posición le corresponderá a las centenas y esta a su vez la representaremos con una C mayúscula. Y así sucesivamente el tablero irá creciendo hacia la izquierda. De manera análoga, de la coma decimal hacia la derecha, o sea, en la parte decimal, la primera posición le corresponderá a los décimos y lo representaremos con una D minúscula. La segunda posición le corresponde a los centésimos y lo representaremos con una C minúscula. La tercera posición le corresponderá a los milésimos y este a su vez lo representaremos con una M minúscula. La cuarta posición a los 10 milésimos, a su vez su representación será una D y una M minúscula. La quinta posición será para los 100 milésimos. Su representación será una C y una M minúscula. La sexta posición le corresponderá a los millonésimos y este, a su vez, se representará así.
Para los ejemplos, escribiremos el número decimal que corresponde para cada caso. Busquemos qué número decimal le corresponde al ejemplo 1. Iniciemos colocando la coma decimal. Se observa luego que 28 se encuentra en la parte entera y 75 en la parte decimal. Escribamos ello: 2 que pertenece a la parte entera y 8 que también pertenece a la parte entera. Ambos 28 son parte entera. Luego, escribamos 75 en la parte decimal. Recuerda que es 75 centésimos. Busquemos ahora qué número decimal le corresponde al ejemplo 2. Iniciemos colocando la coma decimal. Se observa luego que 96 se encuentra en la parte entera. Luego, 163 en la parte decimal. Recuerda que es 163 milésimos. Busquemos ahora qué decimal le corresponde al ejemplo 3. De igual manera, empecemos colocando la coma decimal. Se observa que en la parte entera se encuentra 0. Siendo así, escribamos el 0. En la parte decimal, 3329. Siendo así, escribamos 3329. Ten en cuenta que ese 3329 es 10 milésimos. Ahora veamos dos tipos de conversiones. La primera, de fracción decimal a número decimal. En ella, para realizar la conversión, primero escribimos el numerador. Luego ubicamos la coma a tantas posiciones o cifras como ceros tiene el denominador. Para ello, tenemos que analizar al denominador. Se observa que el denominador es 1000. 1000 posee 3 ceros. Entonces, lo que ahora corresponde hacer será mover 3 espacios o 3 cifras de derecha a izquierda. Así. 1, 2, 3. Nuestro decimal será 45 enteros 872 milésimos. En el ejemplo 2, de manera similar, primero escribimos el numerador, el cual se observa que es 8002. Luego ubicamos la coma a tantas posiciones o cifras como ceros tiene el denominador. Para ello, una vez más, analizaremos el denominador. Se observa que el denominador es 100.000 y 100.000 posee 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Si eso es cierto, entonces las cifras que vamos a correr serán en total 5. Lo que queda por hacer será ahora, de forma imaginaria, correr la coma decimal de derecha a izquierda, contando el número de posiciones o cifras. Empecemos. 1, 2, 3, 4. Esta será la siguiente posición, la cual decimos 5. Para culminar, escribiremos completando con ceros, tanto a la derecha de la coma como a la izquierda. Luego, mi decimal será 0 enteros 8002 millonésimos. Recuerda que él es décimo, centésimo, milésimo, cien milésimo y millonésimo. Es momento de observar la segunda conversión de números decimales a fracción decimal. Lo que haremos aquí será primero escribir el número decimal en el numerador, sin la coma. En el denominador escribimos la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal. Veamos el ejemplo. Vamos por partes. Nos dice que escribamos todo el decimal. El decimal se observa que es el siguiente. Pero la recomendación es que no se escriba la coma. Luego, en el denominador escribimos la unidad. Y luego de la unidad colocaremos tantos ceros como cifras tiene la parte decimal. Se observa que la parte decimal tiene una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras. Eso quiere decir que la unidad estará acompañada de 4 ceros. Lo que se observa es la conversión de un número decimal a fracción decimal. De igual manera, vamos a observar el ejemplo número 2. Nuevamente nos piden que primero escribamos el decimal. El decimal ha de ser el siguiente, pero ten en cuenta algo. Debe de escribirse solamente el 128, por ende el 0 que estás observando debe de cancelarse o en todo caso anularse. En la parte de abajo o en el denominador dice que debemos escribir la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Una vez más, contemos la parte decimal, ¿cuántas cifras tiene? 1,
2, 3. Si eso es cierto, entonces colocaremos 3 ceros seguidos o acompañando a la unidad. Vamos con el ejemplo número 3. De manera análoga, lo que correspondería sería escribir el siguiente decimal de esta forma. Pero, como lo mencionamos en el ejemplo anterior, no podemos escribir ceros acompañados de 3754. En el denominador, una vez más, escribiremos siempre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que escribiremos 5 ceros. Luego, esta expresión será la conversión de número decimal a fracción decimal. De acuerdo a las características de la parte decimal, los números decimales reciben ciertas denominaciones. A continuación, mostramos los diversos tipos de números decimales. Primer tipo, número decimal exacto. Se llama así cuando el número decimal presenta una cantidad limitada de cifras en la parte decimal. Observa los ejemplos. En el ejemplo 1, 14 es la parte entera y 251 milésimos es la parte decimal. Esta parte decimal formada por 3 cifras decimales. En el ejemplo 2, 256 es la parte entera y 88.442 100 milésimos es la parte decimal. Esta parte decimal formada por 5 cifras. Recuerda que son cifras decimales. En el ejemplo 3, el 0 es la parte entera y 4.477 10 milésimos es la parte decimal. Esta parte decimal formada por 4 cifras. Recuerda que son cifras decimales. Segundo tipo, número decimal periódico puro. Se llama así cuando el número decimal presenta una cantidad ilimitada de cifras decimales. En ella, una cifra o un grupo de cifras se repiten indefinidamente. Observa los ejemplos y la forma de representarlos. En el ejemplo número 1, en la parte entera observamos el número 7 y en la parte decimal repitiéndose 1, 2, 3 y así sucesivamente el número 35. Siendo así, entonces el número decimal será periódico puro y la manera de representar ese número decimal será 7,35. Pero ese 35 irá con una liga o sombrerito en la parte superior. Esta es la manera de abreviar este número decimal, el cual habíamos dicho que era número decimal periódico puro. En el ejemplo número 2, en la parte entera observamos el número 0 y en la parte decimal repitiéndose 1, 2, 3 puntos sucesivos, o sea, infinitas veces, el número 128. Siendo así, entonces el número decimal será periódico puro. La manera de representar ese número decimal periódico puro será escribiendo el 0, 128. No olvides que se debe colocar un arco o liga en la parte que se repite. Esta será la manera abreviada de representar un número decimal periódico puro. Tercer tipo, número decimal periódico mixto. Se llama así cuando el número decimal presenta una cantidad ilimitada de cifras decimales. En esas cifras decimales hay una primera parte no periódica y le sigue una parte periódica. Observa los ejemplos. En el ejemplo 1, el número decimal se tendrá que abreviar, ya que se repite el número 7 en la parte decimal. Observemos la manera de cómo se realiza ello. La forma abreviada de representar este decimal periódico mixto será 49,35. 7, pero ese 7, como ya lo hemos mencionado, se repite infinitas veces. Siendo así, deberá colocarle usted una liga o sombrerito para que pueda expresar la manera abreviada de dicho decimal. De manera similar, en el ejemplo 2, la manera de abreviar este número decimal periódico mixto será la siguiente: 0,268 123.
pero ese 123 deberá ir con su liga o sombrerito, indicando que ese 123 es lo que se repite en la parte decimal. Ten en cuenta que a la parte periódica siempre se denomina periodo. Lo que ahora veremos será la fracción generatriz de un número decimal. Recuerda, una fracción generatriz es aquella que da origen a un número decimal. Cada tipo de número decimal tiene una determinada fracción generatriz. A continuación, observaremos el proceso de obtención de acuerdo a cada tipo. Veamos el primer caso. La fracción generatriz de un número decimal exacto tiene como numerador el mismo número, pero sin la coma. Y el denominador es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Veamos los siguientes ejemplos. Entonces, la fracción generatriz como numerador tendrá el mismo decimal, pero sin la coma. Si eso es cierto, lo que corresponde será 453. Y de denominador irá la unidad, seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Observamos que en la parte decimal hay una cifra, dos cifras. Eso quiere decir que como denominador colocaremos 100. Sigamos practicando la siguiente fracción generatriz. También en el numerador colocaremos todo el decimal. Pero recuerda que sin la coma decimal. Si eso es cierto, el 0 no tendrá que ser colocado. O sea, lo único que colocaremos será el número 248. Y en el denominador siempre colocaremos la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Eso quiere decir que colocaremos 3 ceros. En el tercer ejemplo haremos el mismo proceso. Colocaremos una vez más todo el decimal, pero recuerda, sin la coma decimal. Si eso es cierto, lo único que queda por colocar será el número 759. Y en el denominador siempre la unidad, seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga la parte decimal. Se observa que tiene 4 cifras decimales. Entonces, como denominador, yo colocaré el 1 seguido de 4 ceros, o sea, 10.000. Para terminar este grupo de ejemplos, una vez más, mi fracción generatriz estará formada en el denominador por la misma expresión o por el mismo decimal, que en este caso será este valor, pero recuerda que no debemos escribirle la coma decimal. En el denominador escribiremos el 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Se observa que la cantidad de cifras que hay en la parte decimal es 3. Siendo así, entonces colocaremos después del 1, 3 ceros. Veamos el segundo tipo, generatriz de un número decimal periódico puro. La fracción generatriz de un número decimal periódico puro tiene como numerador el periodo, mientras el denominador está formado de tantos nueves como cifras tiene el periodo. Veamos algunos ejemplos. Recuerda, a la parte periódica en todo decimal se le conoce como periodo. Si es así, entonces la fracción generatriz estará formada en el numerador por el periodo, que en este caso es 4. Y de denominador tendrá tantos nueves como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una cifra. Eso quiere decir que en el denominador solo irá un 9. Sigamos practicando. Una vez más, recuerda que a la parte periódica en todo número decimal se le conoce como periodo. Entonces, la fracción generatriz de este número decimal estará formada en el numerador por la parte periódica, que en este caso es 13. Y en el denominador colocaremos tantos nueves como cifras tenga el periodo. Se observa que el periodo tiene 2 cifras. Eso quiere decir que en el denominador colocaremos 2 nueves. Ten cuidado, porque cuando el decimal tenga parte entera, la manera de proceder será otra. Observa, la fracción generatriz de un número decimal periódico puro con estas características se hallará escribiendo todo el decimal pero sin la coma. Luego, a ello se le restará la parte no periódica, que en este caso es 2. En el denominador escribiremos tantos nueves como cifras tenga la parte periódica.
En este caso, la parte periódica está formada de una sola cifra y esa cifra es 7, pero escribiremos tanto 9 como cifras tenga, entonces todo sobre 9. Después de restar, lo que yo encontraré será 25 sobre 9. Esta fracción será la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. Sigamos practicando. Ahora buscaremos la fracción generatriz de este nuevo número decimal periódico puro. Recuerda que lo que tenemos que hacer es escribir todo el decimal pero sin la coma. Si eso es cierto, lo que queda por hacer es escribir 926. A ello le restaremos la parte no periódica, que en este caso es 9. Como denominador, escribiremos tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. La parte periódica tiene 2 cifras. Eso quiere decir que escribiremos todo sobre 99. Después de restar, lo que quedará como numerador será 917 y en el denominador 99. El tercer tipo es generatriz de un número decimal periódico mixto. La fracción generatriz tiene como numerador el número dado sin la coma, menos la parte entera seguida de las cifras decimales no periódicas. Por denominador, un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras hay en la parte decimal no periódica. Observa los siguientes ejemplos. Empecemos por él. La forma abreviada de este decimal será 7,23 y ahora escribiremos lo que se repite con su sombrerito, ya que este decimal es un decimal periódico mixto. A continuación, procederemos a encontrar la fracción generatriz. Primero, escribiremos todo el decimal, pero sin la coma. Si eso es cierto, lo que escribiremos será 7234. Luego, a ese valor le restaremos la parte entera, la cual sabemos que es 7. Seguir esa parte entera de la parte no periódica. Recuerda que la parte periódica es 4. La parte no periódica sería 23. Entonces, los números que irán a restarse en el numerador serán 7234 menos 723. En el denominador escribiremos tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. La parte periódica tiene una cifra. Eso quiere decir que escribiremos solo un 9. Pero ese 9 estará acompañado de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. La parte no periódica tiene dos cifras. Eso quiere decir que escribiremos 2 ceros seguidos del 9. En el denominador, el valor que se colocará será 900. Luego de restar 7234 menos 723, obtenemos 6611. Ese valor se dividirá entre 900. Esta fracción será la fracción generatriz del número que inicialmente habíamos observado, el cual sabíamos que era un número decimal periódico mixto. Ahora analizaremos el siguiente número decimal periódico mixto. Recuerda que lo que primero debemos hacer es escribir su forma abreviada para a partir de ello recién ir a buscar nuestra fracción generatriz. La manera abreviada de escribir este decimal será 12, 9, 35 es lo que se observa que se va a repetir infinitas veces. Eso significa que 35 será el periodo de la parte decimal. Siendo así, le colocaremos su liga o en todo caso arco encima del 35. Ya tenemos la forma abreviada del número decimal periódico mixto. Siendo así, lo que corresponde será escribir el número 12.935, pero ello se le restará la parte entera, que en este caso se observa que es 12, seguida de la parte no periódica, la cual se observa que es 9. Como denominador escribiremos tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. En este caso se observa que la parte periódica tiene 2 cifras, siendo así escribiremos 2 9. Seguido de los 9 escribiremos
tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. La parte no periódica tiene una cifra, entonces escribiremos solamente un 0. Para terminar y mostrar la fracción generatriz de ese número decimal periódico mixto, lo que haremos será restar estos dos valores. Luego de restar, lo que obtendremos será 12.806. Todo ello dividido entre 990.